Entonces vamos a hacer un ejercicio, es el 5.75. Y dice así: se sabe que el esfuerzo normal permisible en el acero es de 24 KSI. Esfuerzo normal permisible, 24 KSI. Seleccione la viga de perfil S. ¿Qué era el perfil S? ¿Cuál era el perfil S? ¿Qué es lo que significa S? Corto, profe. Pero es de ala corta, short, perfil de ala corta. Entonces dice, seleccione la viga de perfil tipo S más económica para soportar la carga mostrada. Más económica. Ok, esto es totalmente nuevo para ustedes. Observen que en este dibujo, pues precisamente se ve unas dobles líneas arriba y abajo. Esas son las alas del perfil. De manera que si viera una vista en el plano Profe, YZ, se vería así, ¿sí? disculpe, ¿puede pasar a la hoja anterior un momento rápido a lo que le estaba explicando a la compañera? Sí, un segundo. Ok, como así sería el perfil. Entonces la diferencia es que el otro, la relación entre la longitud de las alas y la longitud del alma es mayor. Aquí tengo la hojita, dígame. Era que, como lo que necesito calcular es momento de inercia alrededor del eje Y, las dimensiones que necesito son de X y de Z, ¿no? No, no, digamos, vamos a ver, esto siempre va a ser, las dimensiones van a ser del área mostrada, ¿verdad? Si esto mide B por acá y A por acá, según las tablas, para un área rectangular, el IZ es un doceavo de la base por la altura del cubo. Y el IY es un doceavo de la altura por la base del cubo. Siempre va a ser en esa área. Las dimensiones van a estar en ese plano, en el plano en el que está el área transversal, las dimensiones requeridas. Y también el eje alrededor del cual necesito calcular el momento. Siempre el momento de inercia requerido va a estar en un eje contenido en el plano del área transversal. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, ¿a qué se referirán con la viga más económica? Resulta que los precios internacionales del acero, independientemente del tipo de estructura de acero, en este caso particularmente para perfiles estructurales, el precio se calcula por kilogramo. Entonces, no es que no hay una estructura complicadísima de precios, sino que vean que es sencillo. El fabricante fabrica vigas de diferentes longitudes y eh, de diferentes tipos, tipo S, tipo W y diferentes denominaciones dentro de esos tipos. Y sencillamente para fijar el precio y nada más determina cuánto es el peso de esa pieza y lo multiplica por un parámetro ahí de precio por kilogramo del acero. Entonces, si por decir algo dice, bueno, el precio del acero es de $10 el kilo y esa viga pesa 150 kilos, pues entonces eh, esa viga cuesta $1,500. ¿Ok? Sin importar si es tipo S, tipo W, tipo C, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de poner una viga
para soportar cierta cantidad de cargas, tenemos un montón de alternativas. O sea, yo me voy a las tablas de propiedades de los perfiles y me voy a encontrar un montón de tipos de vigas, bueno, de diferentes dimensiones. Vamos a ver ahora cómo asegurarnos de que esa viga soporte las cargas que yo necesito. ¿Cuál es la condición para que esa viga soporte las cargas requeridas? Que el esfuerzo máximo al que se va a ver sometida no exceda el esfuerzo permisible. Pero resulta que vamos a encontrar muchas vigas, muchos perfiles estructurales que cumplen con ese requisito, que soportan esa carga. Entonces, al tener diferentes alternativas, esas alternativas van a tener diferentes dimensiones. ¿Cuál creen ustedes que sería entonces la alternativa más económica cuando tengo varias opciones? ¿Cuál sería la viga que me cueste menos? La de menor área transversal. La que tenga menor área transversal. ¿Por qué razón? ¿Qué está relacionado el área transversal con el precio de la viga? Cantidad de material. La cantidad de material que define el peso. O sea, esta viga tiene una determinada longitud. En este caso, esta mide 12 y 3, 15 pies, ¿verdad? Y el área transversal la podemos obtener de las tablas. Y entonces, si yo multiplico esta área transversal por esos 15 pies, me da el volumen total de la viga, ¿de acuerdo? Si ese volumen lo multiplico por la densidad del acero, me da la masa. Si multiplico la masa de esa viga por la constante de la gravedad, me da su peso. Y si multiplico su peso por el precio por kilogramo, me da cuánto es el precio total de la viga. Entonces, la longitud yo no la puedo cambiar porque la longitud de la viga va a estar definida en base a, qué sé yo, por ejemplo, la distancia que debe de cubrir y las cargas que tiene que soportar. Pero si hago cambios en el área transversal, esos cambios van a repercutir en diferencias en el peso y por lo consiguiente en el precio. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, vamos a ver. Vamos a hacer una viga. Como me está quedando, pareciera una viga tipo S. ¿Ok? Esa viga tipo S tiene una determinada longitud. ¿En base a qué selecciono la longitud de la viga que voy a utilizar? Bueno, ahí lo voy a seleccionar en base a la aplicación que le quiero dar. Por ejemplo, esa viga podría ser que yo la necesito, estoy construyendo un garaje y necesito que esa viga soporte todo el peso del garaje, que esté apoyada en dos paredes y que para que aquí puedan entrar dos carros. ¿Ok? Yo necesito que no haya paredes aquí en medio. Esto es una aplicación frecuente en construcciones civiles, ¿verdad? Necesito que ahí haya guardados dos carros
Y si pongo paredes en medio, eso me estorba. Y entonces necesito poner una viga muy fuerte aquí arriba que soporte todo ese peso. Entonces determino cuál es la longitud necesaria y aquí esto es lo que definí L, ¿verdad? Entonces ahora me voy a buscar, bueno, determino cuáles son las cargas que va a soportar esa viga. Y en función de esas cargas, pues entonces determino cuál es el esfuerzo máximo que va a soportar. Perdón, primero el momento flector máximo. Lo determino. Y entonces este esfuerzo normal máximo lo tengo que calcular como el momento máximo, M por C entre I, que es lo mismo que ese momento máximo entre el valor de S, ¿verdad? Que es I sobre C. Pero ¿qué valor tomo para I y C? ¿O qué valor tomo para S? Esos valores, el valor que yo tome de esto, lo voy a tomar de las tablas. Me voy a ir a las tablas que vimos del apéndice C y me voy a encontrar diferentes vigas que tienen diferentes valores de S. Y cada una de esas vigas va a tener un área diferente. Entonces resulta que, bueno, tal vez hay 10 tipos de vigas que me permiten soportar esa carga. Hay unas que más bien van a quedar súper sobradas. O sea que el esfuerzo máximo que ellas soportan, por decir algo, es el doble de lo que yo necesito. Entonces más bien está sobrada. Entonces buscaría una viga un poco de dimensiones un poco más pequeñas, que no sea tan rígida. Y finalmente me quedan ahí unas 4 opciones. Pero entre toda esa información, como las dimensiones de la viga, y en las dimensiones no estamos hablando de la longitud, sino dimensiones en el área transversal, cambian. Entonces yo voy a tener 4 opciones, por poner el ejemplo, de 4 vigas diferentes con diferentes áreas. Entonces, el precio de la viga, una viga de esas, va a ser igual a su volumen multiplicado por la densidad, que esto me va a dar masa, por la constante de la gravedad, que me va a dar peso, por el precio bueno, pongámosle precio por Newton, o podría ser que me den precio por kilogramo y entonces en ese caso solo calculo masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo controlar? ¿Qué podría variar yo de esta ecuación? Este precio por Newton o por kilogramo va a ser una constante para el acero. La constante de la gravedad es lo que dice una constante. La densidad es propia de quién? Es propia del acero. Es algo que yo no puedo cambiar. Entonces, ¿qué puedo cambiar en esta ecuación? ¿Qué es lo que cambia entre una viga y otra? El volumen. ¿Ok? Ese volumen va a ser igual al producto del área transversal multiplicado por la longitud. Pero la longitud no la puedo cambiar porque esa es la que yo necesito. Entonces, ¿qué cambia ahí? Esto, el área es variable. Entonces, en tanto menor sea el área, menor va a ser el precio, menor es el volumen, menor es el peso, menor el precio total de la viga. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 4 alternativas y en términos de resistencia las 4 funcionan, pues entonces quiere decir que desde el punto de vista de análisis de esfuerzos, las 4 sirven, pero la más económica va a ser aquella que tenga menor área transversal. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bien, entonces,
lo primero que tenemos que hacer acá es los diagramas de fuerza cortante y momento flector para esa viga, para poder determinar cuál es el momento flector máximo y con base en eso ir calculando esfuerzos y después veremos a ver cómo tratamos ese tema de el precio. Entonces, voy a trazar unas líneas acá. Recordemos que tenemos que calcular también, antes de hacer los diagramas, tengo que calcular las reacciones. De modo que voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a poner reacciones AY, CY. Profe, Sí. tengo una pequeña duda ahí con la fuerza de 18 kips. Ajá. ¿Cuál parte estaría en compresión y en cuál en tensión? O sea, al ya sacar el eje neutro, ¿la parte de arriba o la parte de abajo? Bueno, eso es algo que no lo puede analizar en función de una sola fuerza aplicada, ¿verdad? Sino que hay que analizar todo el conjunto para ver más o menos, tratar de predecir cómo sería la deformación que sufra esta viga. A juzgar por el apoyo que tengo en C, yo diría que este extremo de C a D se va a doblar hacia abajo. Entonces, si ese extremo se dobla hacia abajo, va a ser las fibras de arriba las que se pongan en tensión y las de abajo en compresión. ¿Está bien? Gracias. Pero en cambio claro, de entre A y C, más bien se va a hacer como aquí así, ¿verdad? A doblar aquí hacia abajo. Entonces, en esta sección entre A y C, van a ser las fibras del lado de abajo las que están en tensión y las de arriba en compresión. Bien, ¿qué eran kips? ¿Qué son kips? Kips son miles de libras, entonces son 18,000 libras. Aquí tengo una carga distribuida de 3 kips sobre pie a lo largo de 6 pies, de manera que tengo 3 por 6, 18 kips. Es la fuerza concentrada equivalente. 18,000 libras también entonces. Ok, con base en eso, bueno, y vamos a poner entonces que va a estar aquí a 3 pies. Recuerden que un apóstrofe indica pies, doble apóstrofe significa pulgadas. Si aquí hay 3, de aquí a acá hay 3 y 6, 9 pies y 3 pies. Bien, para que no participen las dos incógnitas, vamos a hacer sumatoria de momentos en A. Igual a 0. Entonces tengo 18,000 libras por 3 pies. Sin embargo, mucho cuidado en esto. Ya antes se los había dicho, pero por si se les ha olvidado. Recuerden cuáles son las unidades de el esfuerzo normal. ¿Cuáles son las unidades del esfuerzo normal? O de cualquier esfuerzo. Las unidades de esfuerzo en sistema inglés de unidades o sistema imperial. ¿Cuáles son las unidades? Newton entre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es en sistema internacional de medidas, el sistema métrico. Pero en el sistema imperial son PSI. ¿Se acuerdan de PSI? Libra sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esfuerzo es PSI, que significa pound square inch, libra sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? Y cuando nos dicen
KSI son miles de PSI. ¿Ok? De modo que si vamos a calcular esfuerzos, las unidades de longitud que utilicemos en el resto de componentes de la ecuación tienen que estar dados en pulgadas. De modo que estos pies yo debo de convertirlos a pulgadas. Entonces, si en la ecuación que voy a plantear las unidades de longitud se cancelan, no hay ningún problema. Y precisamente eso sucede en la ecuación de momentos, porque yo multiplico todas las fuerzas, las voy a multiplicar por unidades de longitud y entonces esas unidades de longitud se me cancelan. Pero cuando ya obtenga valores de momento, van a ser libras por pulgada y no pueden ser por pie. ¿Ok? Mucho cuidado en eso. Y recuerden que un pie es igual a 12 pulgadas. Bueno, entonces, ahora sí, de nuevo, estábamos calculando momentos en A. La fuerza de 18,000 libras es 18 por 3. Es en sentido horario, de manera que sería negativo, menos 18,000 por 3. La fuerza CY produce un giro en sentido antihorario, de modo que el momento que produce sería CY por 12 pies. Y por último, la otra fuerza de 18,000 que produce también un giro horario sería negativo. $18,000 por 3 y 3, 6 y 9, 15 pies. Y eso es igual a 0. Entonces, de aquí despejo que CY va a ser 18,000 por 3 más 18,000 por 15, o sea, 18 por 18. 18,000 por 18 dividido entre 12 y eso nos da 27,000 libras. Ven, en este caso, las unidades de longitud se cancelan, ¿verdad? Entonces no importa si las trabajé en pies o las pude haber trabajado en pulgadas, no era indispensable en esta etapa. Pero cuando ya mezclemos todas las variables en una sola ecuación, ahí sí, las unidades de longitud deben de estar expresadas en pulgadas. Bueno, ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo que AY menos 18,000 menos 18,000 más CY igual a 0. Entonces tengo que AY va a ser igual a 18 y 18, 36,000 menos CY que es 27,000. Entonces AY es igual a 9,000 libras. Ok, entonces hago nuevamente el diagrama de cuerpo libre, pero ahora ya con los valores de las fuerzas en los apoyos. Y vuelvo a dibujar la carga distribuida tal y como estaba. Vean, este es un error súper frecuente. Que se olvidan de que esto solamente es un cambio para calcular reacciones. Pero que para hacer los diagramas, el diagrama no puede ser con esta fuerza de 18 acá. Tiene que ser con la carga distribuida original. Bien, entonces tengo 9,000. La carga distribuida de 3,000 libras por pie. 27,000
y 18,000. Entonces, sí, mi primer diagrama va a ser el diagrama de fuerzas cortantes. Y vean lo que voy a poner acá. Voy a indicar que esto es fuerza cortante, V, y entre paréntesis por 10 a la 3 libras. Entonces, aquí lo que voy a poner, el primer valor va a ser 9, nada más. ¿Cuánto es el valor real? 9 por 10 a la 3 libras. Ok, entre el punto A y el punto B, que está acá, está la carga distribuida a razón de 3,000 libras por pie a lo largo de 6 pies. Entonces son 3 por 6, 18. Estoy en 9 y bajo 18, voy a quedar en menos 9. Se mantiene constante hasta llegar al punto C, en donde subo 27. Si estoy en menos 9 y subo 27, puede llegar a 18. Se mantiene constante y en el extremo de bajo 18. Esto entonces hizo que se generen 1, 2, 3, 4 áreas. Vamos a calcular las áreas. Área 1. Esto por la simetría, ven que si es 9 y 9, esta distancia aquí está partida exactamente a la mitad, ¿verdad? Si la altura está partida a la mitad, también entonces la base está partida a la mitad. Entonces, si aquí hay 6 pies, de aquí a aquí hay 3. Entonces, el área 1 va a ser 9 por 3 entre 2. 27 entre 2, 13.5 por 10 a la 3. ¿Verdad? El área 2 es igual al área 1, nada más que es negativa, menos 13.5 por 10 a la 3. El área 3 es igual a menos 9 por 6 pies entre 2. 9 por 6, 54, entre 2, 27, negativo, por 10 a la 3. Y el área 4 va a ser 18 por 3. Nada más, 18 por 3. Son 54 por 10 a la 3. Bueno, ahora hacemos entonces el diagrama de momentos. En momentos, y vamos a poner aquí también por 10 a la 3 libras por pie. Ok. Entonces, empiezo en 0, sumo el área 1, que es 13. ¿Sí? ¿Por qué el área 3 está dividida entre 2? Si la divido entre 2, cometí un error. El área 3. No, el área 3 está malo. Esto no está dividido entre 2. 9 por 6, 54 nada más. Como venía dividiendo las anteriores, me equivoqué. Menos 54. Gracias por revisar. Ok, menos 54 por 10 a la 3. Ok, entonces, ahora sí, bueno, tracé una línea acá, necesaria para definir este punto de intersección.
Entonces sumo el área 1, como esta recta tiene pendiente negativa, entonces la curva es cóncava hacia abajo. 13.5. Llego acá. Ahora el resto del área 2 sigue siendo la misma pendiente, entonces sigue siendo cóncava hacia abajo, de igual magnitud, de manera que entonces llega a 0, ¿verdad? Ahora el resto del área 3, que es 54, entonces voy a llegar en línea recta a menos 54. Este punto de aquí tenemos que indicarlo, que es 13.5. Y ahora sumo el área 4, que es 54. Y eso me queda así. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa de este diagrama? ¿Qué será lo que me interesa de ese diagrama que acabamos de hacer de momentos? El momento flector máximo. El momento flector máximo. Y recordemos que no importa si es positivo o negativo, es su magnitud. Entonces vamos a decir que el momento máximo, magnitud, va a ser 54 por 10 a la 3 libras sobre pie. Pero entonces ahora sí, esto tengo que convertirlo a libras sobre pulgada. Entonces, digo 54 por 10 a la 3 libras sobre pie por un pie sobre 12 pulgadas. Entonces es 54 sobre 12, ¿verdad? 54 dividido entre 12, eso me da 4.5 por 10 a la 3. O sea, 4.500. Eso no sería más bien libra por pie, en vez de libra sobre pie. Sí, tienes razón. Vamos a ver. Disculpen, voy a coger una hojita porque ahora que lo escaneé para que no se me eche a perder esto. Vamos a hacer trampa aquí para hacer un tachón. Vamos a ver, esto nos había quedado así, así. Y aquí estoy en menos 54. Ok. Entonces, ahora sí, el momento máximo, un valor absoluto, lo que me interesa es su magnitud, es 54 libras por pie. Multiplico por 12 pulgadas que tiene un pie. Más bien se me incrementa, ¿verdad? Entonces va a ser 54 por 12, 648. 648 libras por pulgada. ¿Ok? Y entonces ahora voy a la ecuación del esfuerzo normal. Dice el esfuerzo normal, dice que es igual a M. No lo vamos a hacer con la fórmula de M por C entre I, sino M sobre S. ¿Ok? ¿Cuál es este esfuerzo que vamos a utilizar? El esfuerzo permisible de 24 KSI.
Y este momento, ¿cuál va a ser? Este momento máximo. Entonces, de aquí vamos a despejar el factor de área S. Dice que S va a ser el momento máximo entre el esfuerzo permisible, que sería entonces 6.400, ¿cómo es? 648. 648 libras entre 24 KSI. Les decía que 20 KSI son 1000 PSI, entonces entre 24.000. Voy a poner las unidades para que vean cómo queda esto. El momento está dado en libras por pulgada. ¿Y qué son los PSI? Decíamos libras sobre pulgada al cuadrado. Entonces estas pulgadas al cuadrado pasan arriba, quedan pulgadas cúbicas, las libras se me van. El factor de área queda en términos de pulgadas a la 3. Y vamos a ver cuánto da 648 dividido entre 24.000. Eso nos da 27 por 10 a la menos 3. O sea, S es igual a 27 por 10 a la menos 3 pulgadas cúbicas entonces. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? 4 no era en el momento máximo es 54.000. Entonces sería 648.000 libras por pulgada. 54 por 10 a la 3 es esto. 54 por 10 a la 3 libras. Este son por 10 a la 3. Ajá, por 10 a la 3. Sí, esto es por 10 a la 3 porque estas eran 54.000. Ajá. Entonces, esto, vamos a ver. Si aquí me faltó 10 a la 3 y aquí tenía 10 a la menos 3, entonces es 27 pulgadas cúbicas, nada más. ¿Cierto? Sí, profe. Daría 27. Entonces solo 27. ¿Ok? 27. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Recordemos que el tipo de viga que me piden es tipo S. Entonces voy a ir a las tablas del apéndice D. Vamos a detener esto. Déjenme ver. Aquí está. En el apéndice D vamos a buscar, aquí tengo vigas tipo W. Recordemos que tengo que buscar no solamente tipo S, sino que estén en sistema de unidades imperial, ¿verdad? En pulgadas. Este, por ejemplo, está en pulgadas, pero es tipo W. Ok, entonces ese sigue siendo tipo W. Voy a reducirle un poquito el tamaño mientras buscamos. Tipo W. Tipo S y está en pulgadas. Ok, este me sirve. Ok, entonces, ¿qué tengo aquí? Observen que en esta tabla tengo el factor de área S, aquí está, para el eje X, dice, y para el eje Y. Aquí dice SX en pulgadas cúbicas y SY en pulgadas cúbicas. ¿En cuál de los dos ejes es que tengo que buscar ese factor S? ¿En cuál de los dos ejes? ¿En X o en Y? Tengo que buscarlo en aquel eje que corresponda, que sin importar el nombre que tenga aquí, corresponda al eje en el que están los momentos flectores en mi viga. ¿En qué eje están los momentos flectores en nuestra viga? X. En el dibujo que estamos haciendo están en Z, ¿verdad? Pero aquí corresponde a X, efectivamente.
aquí corresponde a X. Entonces, ya sabemos que tengo que buscar factores de SX. Ok, pero ¿con qué criterio? Bueno, factores de S cercanos a lo que nos dio, que es de 27. Pero puede servir menos de 27 o justo 27 o más de 27. ¿Qué criterio utilizo para eso? Regreso un segundito a la hoja de trabajo y vean lo siguiente. Dice que el esfuerzo, que va a ser el esfuerzo máximo, es M entre S. Ok. Si para un determinado valor de S, o sea, para 27 pulgadas cúbicas, se alcanza el esfuerzo máximo, ¿qué pasaría si utilizo un valor de S menor a 27? ¿Cuál sería la magnitud del esfuerzo? ¿Sería mayor o menor que la del máximo? Repito, en esta ecuación estamos utilizando como el esfuerzo permisible del material. El momento máximo que calculamos acá. Y de ahí despejamos que para ese valor de esfuerzo, para alcanzar ese valor de esfuerzo, y dado el momento máximo que aquí se va a aplicar, el factor S tiene que ser 27. Pero si yo escojo una viga cuyo factor S sea menor a 27, ¿qué va a pasar con el esfuerzo? Supera el esfuerzo. Va a ser mayor y supera el esfuerzo permisible. Entonces, ¿cuál sería el criterio de valores para S que me sirven? Que sean igual o mayor a este. Porque más bien por el contrario, ¿qué pasa si el valor de S que utilizo aquí es mayor a 27? Como es denominador, esta relación va a ser menor que el esfuerzo máximo. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el criterio que voy a utilizar para ir a buscar en la tabla vigas con diferentes valores de S. Voy a buscar valores de S cercanos a pero que sean mayor o igual. Difícilmente sería como pegarse la lotería que me encuentre un valor exactamente igual al que ocupo, ¿verdad? Entonces voy a buscar valores mayores o iguales a ¿Está claro? Bueno. Profe, una duda. Sí. Si yo escogiera un valor muy cercano a 27, bueno, superior, ¿verdad? Sí. O exactamente el mismo, que es muy difícil de conseguir. Sí. Lo que va a suceder es que va a tener ligeramente sobredimensionado su no habría factor de seguridad. Sí, porque el esfuerzo permisible, recuerde que el esfuerzo permisible se obtiene de dividir el esfuerzo último entre el factor de seguridad. O sea, ya el esfuerzo permisible se llama así porque está considerando ya intrínsecamente ahí un factor de seguridad. No lo conocemos, no nos han dicho cuál es el factor de seguridad, pero bien, nos podrían decir en otro caso, o nosotros podríamos utilizar como criterio, bueno, conozco el esfuerzo último del acero que voy a emplear y el factor de seguridad que necesito es tal, y entonces de ahí obtengo el permisible. Pero aquí, por simplificarnos un poco el trabajo en el ejercicio, nos dan de una vez el permisible. Pero ya considera un factor de seguridad. Entonces, si ahora usted utiliza una viga con un factor S superior a 27, quiere decir entonces que su factor de seguridad se ha de incrementar un poco más. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces voy a bajar acá a los valores de SX, es en esta columna. Aquí está SX, cercanos a 27. Por ejemplo, ok, por acá, 24.6 no me sirve.
porque es inferior. Y si vean que si me desplazo para abajo, siguen siendo menores. Entonces quiere decir que voy a escoger valores de aquí para arriba. ¿Okay? Los valores que voy a escoger son de aquí para arriba. ¿Verdad? ¿Pero hasta dónde? Bueno, para ello entonces vamos a ver algo importante, y es que en la segunda columna, después de dar la designación del tipo de perfil, me dan el área. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra un segundo criterio. Ya yo sé que cualquier perfil tipo S con un valor de S superior a 27 me sirve. Obviamente, en tanto más arriba me vaya, quiere decir que está más sobrado el factor, quiere decir que mi diseño va a estar más sobredimensionado. ¿Ok? Pero ¿cuál es, dentro de los posibles, cuál es el segundo criterio de selección? El segundo criterio de selección va a ser el área transversal. Aquella viga que cumple con la condición de que su factor de área S sea mayor o igual a 27 y que tenga la menor área posible, va a ser la más adecuada. Entonces, vamos a ver, voy a resaltar aquí algo. 29. Ok. Veamos esto. Voy a subir un poquito más hasta ahí. Veamos esa sección. Entonces, todos estos valores de S sirven, pero nos vamos a las áreas y vean que la tendencia general es aumentar. Conforme aumenta S, aumenta el área, pero no es una relación lineal. Entonces vean que, por ejemplo, aquí este tiene 10.3 y este, en vez de subir, bajó, es 9.31, y la que sigue, todavía la que sigue es 10.2, es menor que la primera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería dentro de todos estos que he marcado? ¿Cuál sería el más indicado? Díganmelo por número de reglón de abajo hacia arriba. El primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cuál creen ustedes que sea la más indicada para que salga más económica? El segundo. El segundo de abajo hacia arriba. ¿Están Sí. todos de acuerdo? Y si por alguna razón salgo a comprarla y no la encuentro, ¿qué otra alternativa podría llevar ahí apuntada en el papel? ¿Qué me sirve? El tercero. El tercero, ¿verdad? Si fuesen solo las tres primeras, la primera sería la última opción, ¿verdad? Entonces, en orden sería, el reglón 2 sería la primera opción, el reglón 3 la segunda opción y el reglón 1 la tercera opción. ¿Está claro? Entonces, vamos a indicar acá que del apéndice C, Profe, creo que tiene que compartir la hoja cuando se escribe. Sí, no importa, para copiar esto. La viga más económica, ¿cuál sería la designación entonces? Sería S. ¿Cuánto por cuánto? 12 por 35. No, por 31.8, que es la del área más pequeñita, ¿verdad? S 12 por 31.8. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a anotar el correspondiente valor de S. El valor de S para ella es el de 36.2. Ok, ahora sí voy a regresar entonces a la hoja para que vean lo que anoté. Aquí estamos y entonces aquí lo acabo de indicar. Del apéndice C, la viga más económica es S 12 por 31.8 con un valor S de 36.2. Con este nuevo valor de S, entonces yo podría calcular cuál es el esfuerzo
máximo al que se va a ver sometida, que como este valor es mayor de 27, el esfuerzo que se va a alcanzar es menor del permisible. Tiene que darme menor de 24.000 PSI. ¿Estamos de acuerdo? Y calculémoslo un segundo, ¿verdad? Ese esfuerzo entonces, ese esfuerzo máximo, sería el momento máximo entre S, y eso es entonces 54.000 entre 36.2. Vamos a ver. 54.000 dividido entre 36.2 y eso nos da 1.492. 1.492 PSI. ¿Ok? Y el valor no tan bajo. Para ver. El M máximo. Ah, no, es que no era 54. Era 648.000. ¿Verdad? Es que era 54 en pies. Es 648.000. Es 648.000 entre 36.2. 648, 1, 2, 3, dividido entre 36.2 y eso nos da 17.900 PSI. 17.900 PSI, o sea, 17.9 KSI. Y el máximo era 24. ¿Verdad? Hay una diferencia considerable. De manera que entonces el factor de seguridad que fue considerado para determinar este esfuerzo permisible, más bien está siendo superado. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Está claro? Sí, Bueno, profesor. continuamos entonces